Cami, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado Juan Venturino, abogado penalista. Queremos conversar con él sobre lo que sucedió ayer, ¿no? La sentencia a los 8 acusados que ya son condenados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Gracias por estar acá. ¿Cómo vio esta división de penas? Bueno, yo creo que el tribunal hizo lo correcto y voy a aclarar, ¿no?, la cuestión, porque una cosa es la voluntad social y que es correcto, que tiene que ver con una sensación, con una situación que por supuesto al verla y con la cuestión mediática tiene que ver, hay un peso muy importante y que la sociedad de alguna manera quería la máxima pena. Y esto es lógico y es entendible. Ahora, el tribunal tiene que actuar de acuerdo a una normativa, tiene que actuar de acuerdo a lo que pudo comprobar, ¿sí? Y si efectivamente la participación, insisto, independientemente del juicio de valor, esto se trata más de las pasiones de alguna manera. Lo que uno siente es, fueron todos cómplices, todos participaron. Lo cierto es que entendió que dentro de estos 8 acusados imputados había una participación secundaria de alguno de ellos. En este caso esos 3, que les baja la pena, no solo de alguna manera los condena, sino que además van a tener un régimen especial, que es el régimen que establece nuestro Código Penal, que es, por supuesto, con las 2/3 partes, tiene que haber buena conducta, en fin. ¿Cuál es? Pueden salir libres cuando sí, los que tienen 15, ¿no? Claro, en aquellos, ellos pueden pedir lo que llama la morigeración de la condena, ¿sí? O lo que llama la ejecución condicional. Es decir, podrían tener salidas transitorias, digo, estamos hablando siempre... Tienen otra realidad de sí, los que fueron estos 5 que... fueron condenados. Claro, que según, digamos, la primera votación de la jueza, ¿no?, que fue la que arrancó con su votación y dio los fundamentos, sí, aunque fueron interrumpidos por lo que le pasó a Máximo Thompson cuando escuchó que iba a cadena perpetua, es muy diferente, ¿no?, lo que sucede con la cadena perpetua con estos 15 años, lo que les puede pasar a cada uno de ellos de aquí en adelante. Y es muy interesante esto que decís, porque además el tribunal falló por unanimidad. Esto no es un dato menor. ¿Qué significa? En muchos casos se establece una condena, se la vota entre los miembros, por eso son 3, lo aclaramos, tiene que ver con una mayoría, porque con 2 que estén de acuerdo sobre una determinada condena, obviamente puede haber un tercero que vote en una disidencia, ¿sí? No hubo disidencia. Esto sucede, es más habitual de lo que la gente cree, ¿sí? Que alguno de los jueces entiende que hay dentro de los fundamentos, entiende e interpreta que no están dadas esas condiciones o que efectivamente, sin embargo, sale esa condena, pero en ese caso tendríamos un fallo parcial. Significa que alguno de los jueces votó de manera disidente. En este caso, no. Yo creo que los jueces entendieron que debían tener, por lo menos ponerse de acuerdo en algunos extremos, y por eso el fallo sale por unanimidad. Hay algo interesante que, bueno, que esta división entre 2 momentos, dice la jueza, ¿no? Sí. Un momento en el que le da lugar al plan, ¿no? El acuerdo de los 8 de golpear. Sí. Habla de eso, ¿no? Del acuerdo de los 8 de golpear. Y después, solo 5 golpean. Claro. ¿No? Los otros son partícipes, sí, y por eso funcionales a esa situación. O sea que el plan le da entidad al plan la jueza. Dice que cree en el plan, que cree que estaban de alguna manera de acuerdo todos para ir a pegarle a Fernando. Ese es lo que llaman, digamos, técnicamente ese acuerdo que puede ser explícito, es decir, las partes se ponen en un todo de acuerdo, o implícito, es decir, ya saben lo que van a hacer. Pero digo, para darse el presupuesto de esta condena, tiene que haber este plan, que hay más de 2 personas, que hay una intención clara de llevar a determinado, y digo, este acuerdo en el que ellos dicen, vamos por esto, y después hay 3 que no participan activamente. Que no pegan. Según la jueza, no está probado que esos 3 hayan pegado, pero fueron funcionales, ¿no? Por supuesto. ¿Le parece y ahí aparece su rol secundario. Claro, ahí aparece el rol secundario. Lo que quiero es que escuchemos al fiscal Dávila, que no está de acuerdo con esta división de las penas. Lo escuchamos. Lo cierto es que desde la Fiscalía estamos muy conformes. ¿Desde qué punto de vista? Siempre se habló desde una alevosía,
de concurso premeditado y el tribunal dio por acreditado esos agravantes, el homicidio con los agravantes. Lo único que no compartimos, pero no obstante lo tendremos que analizar en los fundamentos, es la participación que el tribunal les endilga a las otras personas. Bien, José, querías hacer una pregunta. Sí, doctor, lo que a mí me resulta raro es, si se habla de un plan criminal, que lo reconoce la jueza, ¿por qué después separa los roles? Porque con ese criterio, por ejemplo, en un robo de un banco, a los que entraron al banco a robar, le cabría una pena mayor que al que se quedó en el auto esperando, pero fue igual de importante o de necesario ese que estaba en el auto que como los que entraron a robar. No, en realidad es así. Si es un coautor penalmente responsable, les cabe la misma pena que al autor. ¿Y por qué le dio la secundaria en este caso? Bueno, porque efectivamente su rol, entienden, digo, esto es fundamental esto. El tribunal debe tener por acreditados, no es solo una cuestión de sospecha y en este caso por eso se dividen los roles y es muy importante lo que dice el Ministerio Público Fiscal a través de su fiscal, que es su rol acusatorio. Él entiende en su lectura que todos fueron partícipes necesarios y no hay hay un autor y todos coautores. En este caso lo que entendieron es que había partícipes, pero que efectivamente su rol no fue preponderante, es decir, se podría haber llevado a cabo igual sin su participación. Probablemente tendrían haber tenido esto que decías, el caso hipotético del banco. Claro. Es decir, hay alguien que los ayuda a salir. Probablemente esa persona tenga el nivel, se lo tome como coautor penalmente responsable. ¿Por qué? Porque si bien no entra al banco, en este caso hipotético, es esencial para que el delito se consume de robo. Claro. Pero no tiene tanta participación, eso es lo que usted dice. No, es que no existe el tanta o el poca o el mucha participación. Tiene que ver con que si su rol fue necesario para que se consumara de esa forma. Claro, en este caso, el que los pasa a buscar termina de cerrar la acción. En el caso de Baez Sosa, lo que sucede, por lo que usted está explicando, es que hay una duda, pero lo que llama la atención es lo que terminan haciendo los jueces, solo condenan a los que se vieron en las cámaras y no a los que dicen los testigos, porque hay testigos que sí pusieron a esas tres personas con un rol más activo. Hay una pericia que se hizo médica donde uno de esos tres, con una menor condena, tiene ADN de Fernando en las uñas. O Fernando, en realidad, perdón, Fernando tiene ADN de uno de ellos en las uñas, de Blasinali. Entonces, da la sensación que lo que hicieron fue mirar el video, a ver, en el video aparece el video final que mostró Burlando. Bueno, entonces estos 5 le damos esto y estos 3 que no se los reconoce en el video, no se los ve pateando, por más que haya gente que dijo que formaron parte de este cerco, a estos 3 le damos un poco menos. Como para dejarlos contentos a todos, por decirlo de alguna manera. Sí, en realidad no creo que tenga que ver con dejarlos contentos. Eso tiene que ver con la presión social. De cualquier manera, el juez lo que tiene que decir es, yo tengo comprobado que ellos golpearon. Probablemente no tenga, digamos, los elementos necesarios para decir que ellos contribuyeron a esa finalidad. Doctor. Sí. Le quiero hacer una pregunta sobre su apreciación de los fundamentos. Hay algunos abogados que un poco lo que apuntan es que no hay mucha congruencia en la argumentación del veredicto, o por lo menos, por ejemplo, en el caso de la alevosía, no se encuentran muchos fundamentos para que el juzgado justamente diga que hubo ese agravante. ¿Cuál es su consideración? ¿De alguna manera patearon el problema casación, como algunos dicen? Bueno, yo creo que en realidad el problema casación estuvo del minuto cero. En cualquier caso, un caso de estas características que tiene tanta presión mediática, que existe una voluntad social tan importante, recordemos nada más que han cambiado directamente la programación de prácticamente todos los canales de aire de la Argentina para poder cubrir, digamos, en tiempo real lo que estaba sucediendo. Digo, había un interés genuino de la sociedad de saber qué iba a suceder con este caso. Y eso lo tienen que tener en cuenta. Por supuesto que tuvo una influencia. Y también tendrá en cuenta esto. Si vos, vamos a suponer que en el tribunal dicen, ¿por qué no resolvemos esto de tal manera y va a casación? Porque después va a ser más fácilmente atacable esa sentencia. Recordemos, y muchos decían, bueno, esta es una sentencia para que entienda todo el mundo, tiene 255 páginas. Es lo normal. Una sentencia tiene eso, porque además un juicio de estas características probablemente tenga 8, 7, 9 cuerpos divididos. Entonces es normal que simplemente en un relato de lo que pasó jurídicamente, ya nada más ahí tenés 100 páginas explicando cómo llegaste a esa instancia. Recordemos que la justicia penal tiene esto de recrear todo como si volviera a suceder. ¿Por qué es esto?
porque nuestro sistema penal actúa de esa forma. Es como si se volviera a generar lo que pasó para tener mayor o cabal entendimiento. ¿Cómo ¿sí? viene entonces? Usted dice que casación estuvo desde el primer minuto. Sí. O sea que la posibilidad de apelar este fallo es inmediata, es cantada. Sí, sí. Y eso es lo que van a hacer ambas partes, ¿no? Por supuesto, habrá después, dentro del Ministerio Público Fiscal diciendo me falta esto, no fue considerado. También es cierto, digo, que en el caso, por ejemplo, de la defensa técnica, el doctor Tomei practicó nulidades que no fueron tenidas en cuenta. Claro. Esto No. es normal. La nulidad de cómo habían capturado los celulares y la ropa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esto tiene que ver con, es normal en un procedimiento penal decir que no se preservó, que efectivamente no estuvo la cadena de custodia, que no debería haber sido de esta forma. Digo, en fin, de cualquier manera el tribunal dice, vamos a suponer que tuviera o no razón Tomei. No importa, lo cierto es que esto fue con esta lógica, porque mucha gente le da un rol preponderante a las cámaras. Las cámaras construyen un relato para los jueces, pero a veces son tenidas en cuenta y en muchos casos no son tenidas en cuenta. ¿Y por qué? Bueno, en el porque fallo... pueden haber sido tocadas, porque pueden haber sido, Claro. digamos, de alguna manera no tiene la calidad necesaria. Ahora, junto con las testimoniales, más lo que digan, digamos, las pericias, más lo que diga la defensa técnica, más el rol acusatorio, bueno, ahí es donde se construye esta verosimilitud entre lo que se cuenta y lo que efectivamente pasó. Eran 9 los testigos sobre los que se basó el fallo. Eran 87 los testigos totales que se habían tomado, pero digamos, no solamente con las cámaras basó el fallo, sino que además aclaró que hubo 9 testigos que le fueron diciendo justamente lo que después, cuáles fueron los fundamentos. Por ejemplo, que Enzo Comelli lo golpeó por la espalda, que Ciro Pertossi le dio una de frente, que después Fernando se cayó de rodillas al piso y que ahí, indefenso en el suelo, y ahí habla de la indefensión, ahí habla de la alevosía, ¿no? Sí. Ese es el acto de la Thompson le alevosía. pegó y Ciro Pertossi, entonces ahí nombra a los 5 que, va nombrando a los 5 que está bien determinado que pegaron, por los testigos. Y ahí se derrota también una hipótesis que había sido tenida en cuenta, de decía, bueno, es una situación de riña, no, en realidad querían golpear, pero termina en esa cuestión trágica. Una vez Fernando en el piso, digamos, indefenso. Levantando la mano, como dice la madre, sí. y nadie diciendo, lo escuchó. Basta, Basta. ¿no? Lo que técnicamente nosotros entendemos. Cualquier ser humano entiende, digo, alguien que haya practicado un arte marcial, Claro, o el arte del pugilato, que es básicamente el boxeo, se entiende, se sabe que una vez que el contrincante esté en el piso o entre en una situación de inconsciencia, en algunos casos es tan rápida que ni siquiera uno se da cuenta. Ahora, de cualquier manera, para eso hay un referee, para alguien que dice, No hay que hasta acá seguir. llegamos. Ahí ve la alevosía y ve la intención de matar, ¿no? Sí. Es lo que va diciendo en de el relato. alguna de la manera jueza. se construye esta cuestión de verosimilitud que los jueces deben comprobar. Insisto en este punto, no es una cuestión de pareceres. Cuando vos declarás penalmente responsable o culpable de un determinado delito, lo tenés que comprobar. Y para eso necesitaste los 7 presupuestos de la conducta antijurídica. Digo, no es un tema menor. O sea, tiene que darse por comprobado. Doctor, le hago 2 pequeñas preguntas. Sí. La primera es, ¿la condena lo que quiere decir es que el juzgado cree que hubo desde el principio un plan para matar? Sí, Esa es la por primera supuesto, pregunta. lo tiene por O sea, tuvieron la intención en todo momento de matarlo. Sí, en realidad que hubo un pacto implícito o explícito entre los integrantes Para asesinar. para asesinarlo. Bien. Y ellos lo comprueban, no solo durante o en la previa, sino post, cuando no hay ningún tipo de, dice, bueno, caducó, y luego empiezan a limpiarse las pruebas. Y doctor, en casación usted considera que la condena, digo, esto es a priori, ¿no? Pero en Futurología. general sabemos de alguna manera cómo avanzan las causas, incluso algunos intuyen que casación podría bajarla o podría mantenerla. ¿Qué considera usted que puede ocurrir? Yo creo que si los fundamentos de la sentencia fueron tenidos en cuenta y efectivamente hubo un buen ejercicio de la defensa y digamos, el más atacable de los casos, si se entiende o se logra demostrar que no había una sentencia previa, es decir,
que estas personas no estaban sentenciados desde antes de sentarse en el proceso, es decir, una idea social que decía que la justicia iba a ser perpetua y obviamente recaló en la sociedad. La sociedad está muy enojada porque entienden, Fernando, ve a un integrante de su familia que podía haberse caído, que podía haber, digamos, que comienza una griesca y que termina en este asesinato. Entonces, esta cuestión va a ser la que creo que más podría pesar a la hora de ir al Tribunal de Alzada y luego, obviamente, expedirse. Hay algo interesante, y con esto cerramos, que ya tenemos que irnos a Europa, que nos están esperando. Es un agravante de la extensión del daño causado, ¿no? El artículo 41 del Código Penal, que habla de digamos que lo que sucedió fue que terminó con la juventud de la víctima y con todos los proyectos que esa persona tenía por delante, ¿no? Absolutamente. Y eso es un agravante. Eso es un agravante porque amputó la posibilidad de Fernando. Era un chico muy joven, con un montón de sueños por cumplir, y de alguna manera todo eso se vio truncado, además de una familia que está literalmente destrozada, ¿no? Porque era su único hijo, entonces, y habían puesto el mayor empeño, tanto la madre como el padre, en entender eso, y por eso genera este dolor profundo, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes. Gracias por haber estado. Nosotros nos vamos a Europa, allí